Muy buenas a todos. Empezamos este vídeo así, metidos en materia de lleno, por una sencilla razón. Estamos en el día 20 de incubación, pero ya se escuchan piar dentro del huevo. La incubación se ha desarrollado prácticamente con normalidad. Lo que sí hemos tenido que hacer es estar muy pendientes al agua durante todo este tiempo de incubación, porque sí nos ha cambiado bastante lo que es la humedad relativa, ¿no? Ha estado justita, cambiante, pero siempre para la baja durante todo este tiempo, ¿no? Ahora voy a mirar, porque estoy viendo una cascarilla de huevo en el agua. No sé si ya estaba de antes, la verdad, porque tampoco me he fiado mucho de vez en cuando darle una vuelta a lo largo de los días en cuestión de voltear los huevos y poco más. Pero ahora le voy a girar los huevos, voy a echar un vistazo, no vaya a ser que haya alguno picado, porque muchas veces se escuchan piar y no están picados, pero la verdad es que estoy empezando a grabar el vídeo y no lo he comprobado. Ahora, mientras que estoy comentando el vídeo, pues ya digo, estoy mirando y sí estoy viendo una cascarilla ahí medio flotando en la parte de abajo. Como digo, he estado pendiente en la humedad y en la sonda, intentando que la sonda no cambie de posición o lo haga lo más mínimo posible. ¿Por qué? Porque lo que siempre os comento, cualquier pequeña variación que se produzca en el interior, y la sonda es importantísimo, nos puede cambiar cualquiera de los parámetros durante el proceso. Le voy a echar un vistazo y ahora os sigo contando. Pues sí que había un huevo picado, lo que pasa es que estaba al fondo y mirando para abajo. Y bueno, he soltado las cosas de haber llegado a casa, he esperado un rato y ahora está mucho más picado, y digo, ahora es el momento de hacer una nueva grabación donde se vea mucho mejor el pollito ya en su inicio de nacer. Y creo que quizás el del fondo, el que está justo detrás, también haya comenzado a picar. Iremos mirando poquito a poco e iremos compartiendo todo lo que se vaya produciendo a lo largo de este día tan importante. Vamos a ampliarle un poquito más ahí, a ver si se enfoca para que se vea todavía mejor. Ese parpadeo en la imagen se produce por estar grabando cerca de la incubadora y claro, al tener demasiada luz, pues ese desfase de frecuencia, ya que estamos utilizando como fuente de calor pues una bombilla, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa es lo que nos interesa y vamos a seguir adelante. Voy a meter la mano, voy a abrir la tapa y voy a echar un vistazo al huevo de detrás, y si está picado, en caso de que lo esté, que yo creo que sí, lo voy a girar para que se vea en este lado. Yo ya el móvil lo voy a dejar aquí, de vez en cuando le iré echando un vistazo y poquito a poco, según me vaya apareciendo, pues iremos viendo cómo se va desarrollando la incubación. Ahí podéis ver, me encanta esta toma. Ahora se acaba de encender la bombilla, la fuente de calor de nuestra incubadora. Según me vaya apareciendo, pues ya os digo, iré grabando según se vayan dando los acontecimientos e intentando compartir pues lo máximo posible de este día de nacimientos en esta nueva prueba en la incubadora casera. Voy a ampliarla mucho más, fijaros cómo asoma el pico en el huevo de detrás. Le he metido mucho más zoom, fijaros, me encanta esta imagen donde se ve pues los dos huevos mucho más de cerca y bueno, ahí los dos intentando salir. Este de aquí primero se ha quedado un poco más parado después de ese primer arranque de esfuerzo de romper y intentar abrir, y el de atrás pues quizás con un poco más de vigor ahí asomando el pico y haciendo lo propio que el hermano, ¿no? Ya digo, seguiremos grabando e intentaremos perdernos
lo menos posible. Hay veces que el tiempo me pilla que a lo mejor tengo que salir inevitablemente o tengo que ir al trabajo, pero es que hoy, en esta mañana, nos ha venido perfectamente. Esperemos que no surja nada y ojalá pudiera aprovechar para que veáis lo que muchas veces vemos y no podemos mostraros. Una nueva toma más. Ahora mismo pues se ha apagado la fuente de calor, la bombilla. Estad preparados porque en cualquier momento la imagen pega un fogonazo porque el termostato active la fuente de calor y la luz nos pille desprevenidos. Pero bueno, ahí ya podéis ver la situación. Ha pasado un buen rato, los dos primeros prácticamente no han variado. Están ahí tomándose un descanso después de ese primer esfuerzo. No echarle cuenta tampoco al termohigrómetro porque he abierto la tapa de la incubadora y he estado mirando el huevo que veis al fondo y lo he girado porque ha aparecido también picado y nada, no queda otra que seguir esperando. Si me viene bien de tiempo y pillo alguno que esté a punto de nacer, pues igualmente lo grabaremos para compartirlo en vídeos cortos y demás, porque siempre es muy bonito poder asistir al nacimiento de un pollito. ¿Veis lo que os digo? Cómo ha cambiado ya la imagen. Pues bueno, como digo, nueva grabación. Queda todavía el huevo de aquí de abajo de la izquierda. Seguiremos esperando, pero de momento va la cosa estupendamente. También quiero deciros que para mí es una suerte enorme, grandísima, de cuando vamos a hacer estos pequeños experimentos y demás, pues para la persona que al fin y al cabo van los pollitos, pues decirle que a lo mejor ponga el gallo con muy poquitas gallinas, en fin, cumpliendo algunos requisitos y por eso podemos tener una fertilidad casi siempre en estos casos cuando se incuban poca cantidad de huevos muy alta, porque ya que podemos poner pocos huevos, por lo menos garantizar que no haya, por ejemplo, un gallo en un gallinero o en un campo suelto con 20 gallinas, ¿no? Si podemos poner, por ejemplo, un gallo con 2 gallinas o incluso una, que podamos recoger los huevos durante toda la semana, hombre, en esto nunca hay un 100% de efectividad, siempre pueden pasar muchas cosas, pero evidentemente un gran camino recorrido tendremos, ¿no? Hacia la máxima fertilidad, ¿no? En este caso, como digo, pues seguimos avanzando y continuamos compartiendo con vosotros el desenlace de la incubación de estos 4 huevos de gallina. Poquito a poco seguiremos grabando cuando nos vaya apareciendo. Fijaros, mira que estamos pendientes, mira que hemos dado alguna que otra vuelta y había 2 huevos que estaban picados, pero no tanto como el que está allí al fondo. Pues así y todo, nos hemos descuidado media hora y en media hora llegamos y nos encontramos pues lo que estáis viendo. Vamos a ver si se enciende la luz de la incubadora y así lo podéis ver mejor, pero tenemos que sacarlo porque ya sabéis que digamos que el suelo, la rejilla no es de lo más ideal, digamos, como para tener los pollitos ahí demasiado tiempo. Por eso estamos dando bastantes vueltas de vez en cuando, pero fijaros también que ya se está empañando lo que es la incubadora, lo que es el plástico, pues claro, porque no es un habitáculo muy grande y se está empañando ahora, ¿veis? Eso es lo que estaba esperando, por eso le he quitado el tapón. Vamos a coger el pollito y lo vamos a llevar a una incubadora mayor que tengo ahí, que la tengo preparada, ¿veis? Qué bonito, negro. La tengo preparada para cuando nacieran rápidamente que terminen de secarse y ponerse fuerte dentro. Y ahora voy a coger el otro, igualmente, que no se haga daño. Y ahora sacaré las cáscaras de dentro. Fijaros, está chorreando, pero mirad qué cosa más bonita y lo fuerte que viene. Voy a meterlo con el hermanito
Y ahora vamos a sacar las cáscaras de dentro para que no molesten a los dos que quedan, que por cierto están los dos picados y fijaros lo poquito que le queda. Está ya a puntito de nacer, le queda muy poquito y vamos a intentar pues estar más pendientes para que no nos ocurra igual que nos ha pasado con los dos primeros. Estaban más atrasados que estaban picados, pero tampoco como para que fuera inminente. Y ya digo, nos hemos distraído un poco, hemos estado haciendo otras cosillas y cuando hemos vuelto de sopetón nos hemos encontrado, ya lo habéis visto, esos dos pollitos ya prácticamente fuera del huevo. Pero en fin, ahora mismo estamos en el 50% de nacimientos y vamos a ver qué ocurre, que vamos a seguir contándotelo. He puesto ahí a grabar más de cerca, no le queda mucho, le queda muy poquito, porque fijaros ya cómo tiene roto casi a todo alrededor. No se ve muy bien porque ya el plástico está empañado de la briega de los dos pollitos que habéis visto, pero bueno, y si desplazamos un poquito para el lado, fijaros el otro. Fijaros qué estampa con los dos huevos a distinto nivel. Vamos a ver si se enfoca ahí, que con la luz se ha apagado la luz. Vamos a retirarlo un poquito, ¿veis? Está totalmente empañado y con la luz pues podíamos ver mejor, pero ya es casi imposible desde fuera. Fijaros, ¿veis? Pues he tenido que quitar la tapa de la puerta para poder grabar porque ya estaba casi todo muy empañado. Y fijaros, no quería que nos pillara de sorpresa igual que los dos hermanos. Y ahí lo tenéis. Ya os dije que no iba a tardar mucho, que no quería que me pillara igual que los otros dos. Y aunque esté así, los voy a pasar a la incubadora grande que tengo ahí preparada, pues para que siga ahí ya bien calentito y evitar que no se haga daño con la rejilla, ¿vale? Pero fijaros qué a gustito está, qué tranquilito está. ¿Veis? Es que ya no se ve muy mal, ¿veis? Y digo, bueno, le quito un momento la puertecita, la tapa, y ya veis que así se ve mucho mejor. Pues bueno, lo sacamos y dejamos aquel huevo pendiente a la espera de a ver lo que ocurre. Fijaros, se ha apagado la bombilla de la incubadora, la fuente de calor, y ahora se ve hasta mucho mejor. Pues ya digo, sacamos ese pollito y dejamos solo el que queda. Ya solo nos queda ese huevo en solitario. Vamos a darle un tiempo, vamos a ver, ahí está picado y si saliera pues bueno, sería perfecto. Ya habéis visto el tiempo que han tardado los dos primeros, ha sido una barbaridad lo rápido que han salido una vez que picaron. Y bueno, el tercero ha mantenido una buena línea, sin prisa pero sin pausa, y vamos a ver qué tal se porta, ojalá que salga y hubieran sido, bueno, serían, si Dios quiere, 4 de 4. Y fijaros qué es lo que tenemos aquí. El cuarto huevo pues tiene su historia. Se estaba quedando ahí bastante tiempo rezagado, había picado un poquito más el huevo, pero no le veíamos mucha fuerza en el pico, ya demasiado tiempo parado, mucho tiempo desde que nació el último de sus hermanos, y hemos decidido pues terminar de ayudarlo. Tiene todavía el saco vitelino un poquito por absorber, o tripita, como dicen muchos compañeros. Lo hemos ayudado, lo hemos sacado completamente, hemos terminado de romper el huevo lo que le quedaba, y ahí está, para que no se haga daño. Ahí sobre la rejilla hemos puesto la tapa de un cartón de huevos de media docena para que esté ahí descansando, y fijaros qué tranquilito está ahí. Ahora va a seguir calentito y pase lo que pase, pues te lo seguiremos contando para hacer balance
de esta incubación a estos 4 huevos de gallina. Bueno, pues ahí está el pollito. Digo, voy a esperar un ratito por si acaso se muere, pero no creo. Va a necesitar un poquito más tiempo. Lo voy a pasar ahora a la otra incubadora allá donde están los hermanitos en mejores condiciones. Le pondré un trapito para que agarre bien cuando se sienta con fuerzas para intentar algo más que estar tumbado. Y bueno, ya os iré contando cómo ha terminado la historia con los 4 pollitos que han llegado a nacer, aunque este ha necesitado ese último empujoncillo. Una prueba más que hemos querido compartir con vosotros de esta nuestra incubadora casera, la cual hemos rescatado para volver a incubar una vez más con ella.